¿cómo están? Mi nombre es Jocabet Herrera de Díaz y es un gusto estar hoy aquí con ustedes. Agradezco la invitación y hoy quiero compartir un poco acerca de mi testimonio y mi experiencia como hija de misioneros. Quiero comenzar contándoles un poco acerca de quiénes son mis padres y su ministerio. Mi papá es el pastor Joel Herrera y mi mamá es la hermana Abigail García de Herrera. Y ellos han sido misioneros aquí en el sur de México, en el estado de Oaxaca, por casi 28 años. Mi papá es originario de la Ciudad de México y mi mamá es originaria de Jalisco. Tengo dos hermanos, mi hermano mayor y mi hermano menor. Y cuando yo nací, mis padres ya tenían 4 años aquí en el estado de Oaxaca. Mis padres comenzaron una obra en lo que es la parte del sur del estado de Oaxaca, en el Istmo, pero después Dios los movió a la capital del estado, donde mi papá sigue pastoreando la iglesia por ya casi 23 años. Yo fui salva a la edad de 6 años y fue mi papá quien me guió a los pies de Jesús. Mis recuerdos de la infancia son muchos, pero podría resumirlo así, como siempre con mis papás para todos lados, misiones, yendo a pueblos desconocidos, ganando almas, en ruta, en sembradoras con mi mamá, en las veladas de oración y en todo lo que hubiera en la iglesia siempre estaba con ellos. Desde muy pequeña me gustó tocar la guitarra, bueno, Dios me permitió aprender y siempre he participado en lo que es la música en mi iglesia, cantando. En la rondalla después se formó una orquesta y Dios me permitió aprender a tocar el violín, en el coro y pues ayudando en clase como maestra de niños, en los campamentos, en las rutas, en los viajes evangelísticos y en cualquier cosa, ¿verdad? Como hijos de pastores y siervos de Dios, siempre ayudamos a nuestros padres en todo y como que sabemos un poquito de todo. Entonces, desde limpiar un baño, barrer, acomodar, a ayudar a mi mamá en la cocina, siempre me gustaba hacer eso y de cierta forma lo hacía con gusto. Pero fue a medida de que al crecer, eh, cuando era pequeña hacía las cosas y no tomaba en cuenta los comentarios o las cosas que yo veía, porque como niño a veces uno no lo entiende. Pero fue a medida que yo crecí que comencé a ver las cosas de una manera distinta. Ah, tanto que yo hacía las cosas por hacerlas simplemente o porque debía hacerlas o porque ya me sentía obligada a hacerlas. Y prácticamente sentía que ya era como mi deber o mi obligación hacerlo. Mis papás nunca nos exigieron hacer ciertas cosas. Recuerdo que ellos siempre desde pequeños nos decían que nuestra única obligación era ir a la iglesia y ganar almas, pero no teníamos que sentirnos obligados a hacer más por ser los hijos del pastor. Pero de cierta forma la gente espera eso de uno como hijo de pastor y uno se siente también obligado a hacerlo. Pero doy gracias a Dios por la sabiduría que les dio a mis padres, porque ellos siempre tomaron un tiempo para aconsejarnos y ciertos consejos que ellos me dieron aún los recuerdo y me han servido a lo largo de mi vida. Y recuerdo que algo que yo veía de mis padres es que ellos nos tomaban muy en cuenta. ¿Qué quiero decir? He escuchado a muchos decir que muchos pastores o siervos de Dios dejan a su familia como segunda cosa, ¿verdad? Como que primero la iglesia. Y en mi caso mis padres siempre nos tomaron en cuenta y nos hicieron saber lo importante que éramos para ellos. Recuerdo a mi papá siempre decir, y aún ahora decir, que su familia es lo principal para él y que si él está bien con su familia, él puede seguir trabajando para el Señor. Y eso creo que ha sido algo muy especial para mí. Y también mis papás tomaban un tiempo para nosotros. Aparte de tener devocionales como familia, teníamos un día especial como familia, que eran los lunes normalmente.
si las actividades de la iglesia no cambiaban, normalmente eran los lunes. Y sabíamos que volvíamos de la escuela y mi papá nos iba a llevar a comer a algún lugar o a conocer un lugar, o quizás simplemente nos íbamos a quedar en casa hasta ver una película, pero iba a ser un tiempo de familia. Y eso para mí fue muy especial y lo atesoré en mi corazón. También mi papá siempre trató de recordarnos que el servicio a Dios no era por ser los hijos del pastor. Como saben, mucha gente tiene la idea de que si uno es el hijo del pastor, uno automáticamente va a servir al Señor. ¿A qué me refiero? Piensan que uno se tiene que casar con el hijo de otro pastor, o tienes que ser esposa de un pastor, de un misionero, o que si es varón tiene que ser pastor o misionero. Y mi papá siempre, recuerdo, nos decía, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden hacer una carrera, tener un oficio, dedicarse a lo que quieran, siempre voy a apoyarlos. Pero mi único anhelo es que ustedes amen a Dios y sean buenos cristianos. Si ustedes ponen a Dios en primer lugar en su vida. Y eso fue algo muy especial porque en cierta forma sentí como que Él aligeró mi carga en ese aspecto. No me sentía como, uy, tengo que hacerlo. Sino realmente decía, tengo el apoyo de mis padres para cualquier cosa que yo quiera hacer. Y algo que mi papá siempre nos decía, y aún me sirve, es que cada cosa que escucháramos o viéramos que podría afectarnos, lo guardáramos en nuestra mente y no dejáramos que entrara en nuestro corazón, porque es muy fácil que en la mente uno lo olvide, pero en el corazón uno comienza a llenarse de amargura, de rencor, y realmente eso me ha servido todos estos años. Pero a pesar de todo el esfuerzo de mis padres, conforme yo fui creciendo y llegando a la adolescencia, me imagino no fui la única, entré a una etapa de rebeldía y dentro de mi corazón yo estaba alejada del Señor. Y pues esto simplemente ocurrió por mi falta de comunión con Él. Aunque yo nunca falté a un culto, recuerdo durante el tiempo que yo estuve en casa con mis papás, nunca falté a un culto, a una ganancia de almas. Aún así, yo estaba lejos del Señor. Y entonces yo comencé a sentirme como una víctima y a ver mi vida como algo muy pesado, como que era muy difícil, ¿verdad? Ser hija de siervos de Dios. Comencé a ver las injusticias hacia mis padres, las traiciones de hermanos en Cristo, las críticas y las ofensas hacia la familia pastoral. Y doy gracias a Dios por la iglesia en la que nosotros hemos estado, porque realmente son como una familia. Uno como hijo de un misionero, aunque estamos en el mismo país, nuestra familia de parte de nuestros padres está lejos. Entonces, doy gracias a Dios por la iglesia porque es como mi familia. Ellos realmente son una familia para mí. Pero nunca falta, ¿verdad? Un comentario o algo. Y que cuando tú estás mal te afecta porque lo tomas muy personal. Entonces, en esa etapa de mi vida yo me sentía muy afectada en ese aspecto porque tenía muchos conflictos internos que nadie más podía ver y que a nadie más podía contarle. Si me explico, como que en cierta forma no hay como a quien contarle porque los jóvenes, ah, no sé, no viven lo mismo que uno como hijo de un siervo de Dios. Y comencé a tener todo eso en mi mente. El diablo comenzó a atacarme de esa forma, como haciéndome sentir, ay, pobre de ti, cuánto sufres. Y preguntarme por qué tengo que compartir a mis padres, por qué mis padres tienen que viajar y dejarnos encargados con alguien más, porque porque si alguien marca, mis papás tienen que salir corriendo a ayudarles, porque tengo que compartir mi casa con alguien que ni siquiera conozco, y cosas así que el diablo pone en mi mente. Y es verdad que nadie más que la familia del el pastor o del misionero sabe las luchas, las pruebas, los dolores que uno enfrenta.
y que muchas veces la congregación o los hermanos desconocen. Pero también hay muchísimas experiencias que uno como estando en una familia de siervos de Dios puede experimentar. Y son los milagros sin número que uno puede ver, las maravillas y sin duda las bendiciones que el Señor te da. Yo creo no alcanzaría a contar las bendiciones que el Señor me ha dado a causa de estar en esta familia. Y creo que es algo que a veces olvidamos. Y son inigualables. Y sin duda nadie más las vive más que tú en esta familia de siervos de Dios. Y fue a esa edad como de 16 años, más o menos, que yo me di cuenta cuán alejada estaba del Señor y cuán rutinaria había sido ya mi vida. Nunca falté a las actividades de la iglesia, nunca dejé de hacer lo que estaba haciendo, pero ya simplemente lo hacía porque ya sabía que tenía que hacerlo. Y en ese punto yo decidí decir, han sido muchos años que he vivido de la fe de mis padres. Yo sabía que si había una necesidad, había un problema o algo, yo decía, si mis papás oran, Dios lo va a hacer. Yo estaba confiada en la fe de ellos, en el Dios de mis padres, pero no lo había decidido hacer mi Dios. Sabía que Dios podía hacer grandes cosas, pero yo no quería hacerlo mi Dios. Y recuerdo que fue como a esa edad que yo decidí acercarme a Jesús y tener una comunión personal con Él. Y a partir de ese momento mi vida comenzó a cambiar. Comencé a ver cuán bendecida era y todo lo que el Señor había hecho por mí y lo increíble que era mi vida. Pero fue hasta ese punto en que yo decidí acercarme a Dios y conocer a Dios personalmente. Y creo que mis padres también tuvieron mucha influencia en eso, porque yo siempre los vi a ellos orar y leer su Biblia, orar por nosotros, y siempre creo que más de lo que yo podía ver en la iglesia era lo que yo podía ver en mi casa a través de ellos, que eran tan sinceros, tan transparentes, tan íntegros, tan reales. Eran mis padres más que el pastor y la esposa del pastor. Yo veía su entrega al Señor y aún la sigo viendo, su amor a la gente, su servicio, el darlo todo sin esperar nada a cambio. Creo que es algo que ha impactado mi vida, de ver cómo ellos sirven al Señor. Para mí fue algo que me hizo ver cuán bendecida era y ver cómo ellos siempre nos tomaron muy en cuenta, tuvieron un tiempo para nosotros. Y todas esas cosas comencé a verlas y comenzaron a ayudarme a cambiar el rumbo de mi vida. Y aunque en algún momento de mi vida yo dije, no quiero esta vida, no quiero ser hija de un pastor, no, ya no puedo. Creo que sí, quizás llegué a renegar, a preguntarme por qué no simplemente fui hija de unos miembros normales. Pero hoy honro a mis padres por su gran labor, por su amor, por su pasión, por sus esfuerzos, sus desvelos, sus sacrificios y por todo lo que ellos han tenido que vivir en el servicio del Señor. Y yo creo que no tengo palabras para el gran trabajo que hacen mis padres y los siervos de Dios en todo el mundo y sus familias. Y ser hija de pastor es un privilegio muy grande. Sé que hoy estoy donde estoy y soy lo que soy por la vida que me tocó y por la gracia de Dios, obviamente. Hoy sirvo a Dios al lado de mi esposo y sirvo a Dios por agradecimiento a lo que Él ha hecho en mi vida. Y mi esposo ahora actualmente es uno de los miembros, es uno de los asistentes de nuestra iglesia y trabajamos pues bajo el liderazgo de mi papá como pastor. Trabajamos de tiempo completo en diferentes ministerios. Yo sigo siendo la secretaria de mi papá y en muchos ministerios como maestros en el instituto de escuela dominical, en campañas evangelísticas, en la rondalla, en la orquesta, con los jóvenes y de tiempo completo, podría decirlo.
pero de verdad disfruto hacerlo y doy gracias a Dios que ahora me da el privilegio de seguir haciéndolo al lado de mi esposo. Y meditando ahora como futura mamá, qué es lo que yo podría tomar de mis padres para enseñarle a mis hijos, creo que es su ejemplo. Y si tú eres una madre en el ministerio, puedo decirte que lo que más impacta a la vida de tus hijos es lo que tú eres en verdad hacia Dios, no lo que puedes decir o hacer en la iglesia, sino tu andar con Dios que ellos puedan ver y tu servicio al Señor y todo lo que tú haces para Él. Creo que eso impacta más que otra cosa. Y si tú que estás aquí hoy quizás eres hija de un siervo de Dios o de un misionero, un pastor, cualquiera que sea, quiero decirte que tienes un gran privilegio. Ser hijo de siervos de Dios es un gran privilegio y una bendición. O si tú simplemente Dios no te permitió ser hija de un siervo de Dios, cualquiera que sea la vida que el Señor te ha dado, Él nos dio por una razón esa vida. Y creo que solo hay dos opciones: que nos lamentemos porque me tocó vivir aquí, o estar en esta familia, o disfrutar lo que el Señor nos ha permitido. Disfrutar y servir al Señor de todo nuestro corazón y en cada momento de nuestra vida, porque sin duda no merecemos nada, pero el Señor es muy bueno con nosotros. Y por último solo quiero comentar, como dije, tengo 2 hermanos y nosotros 3 durante nuestra vida pues hemos estado en el mismo hogar, con los mismos padres, viendo la mano del Señor, el poder de Dios, de la misma manera. Pero cada uno de nosotros ha tomado un rumbo distinto. Y yo estoy segura y quiero animar si hay alguien aquí, que no crea que si tus hijos toman una decisión incorrecta, es tu culpa por servir al Señor. Porque en realidad cada uno determina cómo quiere vivir. Y al final cada uno vamos a dar cuentas al Señor. Nuestros padres hasta cierto punto no pueden obligarnos a la vida que vamos a llevar. Y recordar que la Biblia dice que vamos a dar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces simplemente sirve al Señor y ámalo con todo tu corazón. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque dice la Biblia que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Es un gusto haber estado aquí con ustedes y mi único deseo es poder ser bendición con lo que yo haya dicho hoy y espero que así sea. Y pues yo estoy para servirles. Si en algo puedo ayudar, lo haré con gusto. Dios les bendiga.